Muy bienvenidos sean todos ustedes a COMEXI, al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Yo soy Héctor Cárdenas, presidente de COMEXI, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida e iniciar este webinario que trata sobre hablar de juventudes en acción, del diagnóstico a la creación de soluciones globales. Esta es una iniciativa que marca el Día Mundial de la Juventud, que fue hace un par de semanas, y hoy en día nos juntamos todos en Comexi con distinguidos panelistas para conmemorar ese día y para hablar sobre este importante tema. Me da mucho gusto porque Comexi desde hace muchos años tiene un programa de jóvenes. Hoy vamos a tener a dos de las integrantes de Jóvenes Comexi, del programa Jóvenes Comexi. Y también Comexi tiene en su seno una unidad de estudio y reflexión específicamente dedicada a las sociedades del conocimiento, permite tener un amplio abanico de temas, y una de ellas pues es el liderazgo de los jóvenes a nivel global. Entonces, me da mucho placer tener esta sesión. Me parece que el papel de los jóvenes en la identificación, en eh, el diagnóstico de los problemas que nos aquejan, y quizás aún más importante, en la creación o construcción de soluciones posibles, pues es de gran importancia. Hoy en día, quizás más que en muchos siglos pasados o eras pasadas, los jóvenes tienen un papel de gran prominencia. Jóvenes son líderes de grandes empresas, de grandes esfuerzos de investigación. Muchos de ellos son líderes políticos y sociales, y me parece que sus voces son cada vez más fuertes y cada vez más influyentes en la toma de decisiones y en trazar el curso futuro de la humanidad. Entonces, qué mejor testimonio de eso que hablar sobre cuáles son esos retos que enfrentan hoy en día los jóvenes liderazgos. Bueno, sin más, quiero pasarle la palabra a la doctora Georgiana Martínez Garnelo y Calvo, quien va a presentar nuestro panel. Muchas gracias, Georgiana. Muchísimas gracias, Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muy buenos días a todas y a todos por conectarse a este webinar tan especial para la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Sociedades del Conocimiento y Educación, y por supuesto para el programa de jóvenes del COMEXI. Yo soy Georgiana Martínez Garnelli Calvo, Senior Fellow de la Unidad de Estudio, y me permito, además de darles la bienvenida, agradecer también la participación de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, al maestro David Santiago Mayoral Bonilla, líder regional de Juventudes en Ashoka, México, Centroamérica y Caribe. David Mayoral construye ecosistemas intersectoriales para agentes de cambio emergentes en América Central, en México y el Caribe, como líder de Juventudes en Ashoka. Fundó Adalit, que usa herramientas digitales de autodefensa pacífica para reducir los ataques letales contra activistas medioambientales y periodistas. Anteriormente fue embajador de Yucatán ante las Naciones Unidas y defensor intercultural del Centro Asia-Pacífico de la UNESCO. David ha impulsado agendas de innovación social en el G20, MICTA y el Consejo Nacional de México para la Agenda 2030. Es un joven constructor de la paz de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, es coautor del capítulo del libro para el Programa del Fortalecimiento y Florecimiento Humano de Harvard sobre marcos de campus empresas para el cambio de sistemas de colaboración. David, por supuesto, es mexicano. También tengo el honor de presentar a la maestra Lani Anaya, miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Sociedades del Conocimiento de COMEXI y también miembro del programa de jóvenes de COMEXI. Lani es experta en paz y desarrollo. Ha trabajado en diferentes organismos de la ONU, ONGs internacionales e instituciones locales en la construcción de la paz, particularmente en la inclusión significativa de mujeres y jóvenes en los procesos de toma de decisiones. En ACT Iglesia de Suecia, Lani es gerente de programas regionales para el equipo de América Latina y el Caribe y representa a la Iglesia de Suecia como coordinadora del trabajo sobre paz y conflicto para la Comisión de las Iglesias en Asuntos Internacionales en el Consejo Mundial de las Iglesias. Ha fundado las redes de juventudes que trabajan en el Consejo de Paz, Juventud por la Paz, así como el Observatorio de México. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, una maestría en Paz y
dicto de la Universidad de la Universidad de León, y es candidata ahora en Paz y Conflicto de la Universidad de La Paz. Me gustaría enmarcar que este webinario efectivamente se realiza en un contexto internacional que demanda acción, sin lugar a dudas, por parte de todas las juventudes, porque es necesario poner precisamente en la actualidad las cartas sobre la mesa y abordar nuestra acción desde diversas perspectivas. En un mundo cada vez más interconectado y desafiante, las juventudes no solo son protagonistas del cambio, sino también deben ser portadoras de una responsabilidad ineludible, que es participar activamente en la toma de decisiones que trascienden fronteras. Sin más, por el momento, doy la palabra a nuestra nueva moderadora, a la maestra Lani Anaya. Por favor, Lani, el evento es tuyo. Muchas gracias, doctor Héctor Cárdenas, doctora Georgiana, por este espacio. Creo que es un espacio muy relevante en el marco del Día de las Juventudes y agradecemos tanto al programa Comexi, al área de conocimiento y al programa de jóvenes por poder trabajar juntos y juntas en este espacio. ¿Por qué? Pues la importancia de este Día de las Juventudes. Como sabemos, el Día de las Juventudes se enmarca en el 12 de agosto, ya lleva varios años festejándose y cada año hay una temática distinta que viene desde Naciones Unidas. Este año, el Día Internacional de la Juventud destaca la participación de las juventudes en decisiones locales. Y la relevancia de esto es que, pues más allá de que la juventud en este momento ocupa el cohorte demográfico más grande de la historia de la humanidad, la participación de las juventudes no tiene que ser únicamente como víctimas de algún problema, como personas que están poco activas en la solución, sino que realmente el 65% de las metas que estamos buscando con la Agenda 2030, que aún está en curso, necesita la participación de este cohorte que se está haciendo cada vez, está moviéndose a esta parte de ser económicamente activa, de participar más en la toma de decisiones desde gobiernos, desde el sector privado, desde las organizaciones de sociedad civil. El papel de las juventudes es una necesidad, no solamente puede ser un lujo. Y en este seminario lo que queremos también escuchar estas voces jóvenes, cómo se integran la participación desde el contexto donde se encuentran a las ideas globales. Existen varios marcos también de Naciones Unidas que me gustaría resaltar. La Agenda 2030 como tal habla del desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás y en este sentido también las juventudes no deben ser dejadas atrás, deben ser parte de la planeación, del monitoreo, de la evaluación de estos objetivos, pero también debemos tomar en cuenta que con la cumbre del futuro de hace un año hubo un pacto que también hablaba de las nuevas generaciones y más tarde puedo compartir estos enlaces en nuestro chat para que nuestras participantes y nuestros participantes tengan acceso a estos documentos. Tanto la Estrategia de Juventud 2030 como este Pacto a Nuevas Generaciones son marcos donde se habla de la participación significativa de las juventudes y cómo desde lo local las juventudes no solamente son víctimas o son perpetradores de algún problema, sino también hacen la diferencia y son realmente cruciales en el desarrollo de sociedades pacíficas e inclusivas. Entonces, dando este preámbulo, quisiera pasar a la primera serie de preguntas para nuestro maestro David Mayoral sobre en México y a nivel local y global, ¿cómo definimos las juventudes? ¿Y cómo logramos que haya una participación realmente significativa en el liderazgo juvenil que tenga un impacto público? Y además, David, quiero también preguntarte, dentro de esta participación que vas a tener, ¿de qué maneras crees que las juventudes están liderando las transformaciones en los contextos locales y nacionales, sobre todo en México? Adelante. Muchas gracias, Lani. Primero, gracias a la doctora Martínez Garnedo y Calvo y al doctor Cárdenas, también al equipo de Comexi y a su comunidad por recibirme aquí como si fuera mi casa, de verdad, la primera vez. Y les mando un gran saludo desde Mérida, Yucatán. Gracias, Lani, también por acercar esta oportunidad a mí. Y bueno, para comenzar con el tema que nos convoca el día de hoy, esta gran pregunta de quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son las juventudes? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Por qué juventudes y no niñez? ¿Por qué no adolescentes? Híjole,
Creo que ahora sí que lo más fácil es ir descartando qué no es, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil decir que no hay una definición ontológica de juventudes, porque juventudes como que congrega varias cosas a la vez. Primero es una etapa de la vida que efectivamente una vez que se ha ido no vuelves, ¿no? Y hubo incluso una aproximación en donde como introducía Lani la conversación, ¿no? Se veía la juventud como una etapa donde es la incapacidad de participar en la vida pública y social. Bueno, una vez que transitas la juventud, llega un momento en donde, bibidi babidi boom, has cumplido 30 años o 35 años, dependiendo de quién le preguntes, y ahora tienes responsabilidades con el Estado, pero también dejas de gozar de ciertas vulnerabilidades en teoría. ¿No? Entonces, las juventudes o la juventud, como se decía antes, no es un concepto homogéneo, es un concepto siempre, diría yo, en discusión, en la medida en que, por ejemplo, se asume que una persona deja de ser joven en el momento en que adquiere obligaciones con el Estado, ¿no? Y entra una primera discusión. Entonces, son jóvenes las personas que cumplen la mayoría de edad para su marco estatal, adquieren responsabilidades, ya no solo derechos, como sí lo hacen los niños, las niñas y los adolescentes, y empiezan esta vida en donde supuestamente pueden participar en la vida social, trabajando legalmente, pueden ya ser propietarios de distintas habilidades y de distintos bienes y servicios también. Y bueno, finalmente se transitar hacia la adultez y el final de la vida. Pero hay varios problemas de nuevo con este marco de juventudes porque efectivamente las Naciones Unidas dice que son de los 18 a los 29 en el mayor de los casos. Agenda Resolución 2250 y Agenda Juventud, Paz y Seguridad dice que es de 18 a 29, ¿no? Pero de nuevo, tenemos otras definiciones que incluso empujan el límite hasta los 32 y otros que bajan la base a los 16 años. Entonces, ¿qué son juventudes? Probablemente no tengamos que prestar atención únicamente a la edad, sino también a estas capacidades y responsabilidades que adquieren con la sociedad para que ahora sean también partícipes de un Estado de Derecho. Nueva problemática. ¿Qué pasa con las naciones o con las culturas que no necesariamente se rigen bajo la figura de un Estado de Derecho, ¿no? Y tenemos entonces perspectivas como las de las naciones originarias, en donde incluso la niñez ya participa de la vida pública, opina, trae acciones, trae preocupaciones, es uno más de la comunidad y se le toma en igual relevancia. Y así como se le toma en igual relevancia, también adquiere responsabilidades con el resto de su comunidad. Entonces, esta persona de un pueblo originario no es una juventud. Ah, entonces tenemos que ampliar la noción una vez más. Juventudes, a mi parecer, también, por ejemplo, viendo el lado un poquito más violento de las cosas. Juventudes también tiene que ver con un estado en una situación de poder, ¿no? Hay, por ejemplo, comunidades que por tradiciones y costumbres asumen que una niña ya es una adulta a partir del primer ciclo menstrual. Entonces ya no es una niña, es directamente una adulta, ¿no? Y cómo esto tiene consecuencias, por ejemplo, incluso en tradiciones como la ablación de los genitales, porque sí hay una noción cultural en torno a la madurez de una persona. Biológicamente, vámonos a otra perspectiva. El cerebro no se termina de desarrollar hasta los veintitantos años, 22 o 25 años. Entonces, ¿quién es una persona joven? Probablemente, si queremos, y voy también adentrándome en las otras preguntas, si queremos definir que una persona joven es una persona capaz de adquirir derechos, pero también responsabilidades en cuanto a la participación de la vida pública de su comunidad, de su municipio, de su país, o de su región, tenemos entonces que rebasar el límite de la edad y probablemente enfocarnos en cómo le considera su comunidad cercana, ¿no? Si una persona joven es entonces capaz de algo, entonces empieza la pregunta. ¿De qué es capaz una persona joven y qué requiere para ser capaz de tener esa incidencia en la vida pública? Voy a la segunda pregunta, ¿no? Ahorita paseamos un poquito por esta cuestión de quiénes son las juventudes, cómo se les define, qué alcances tenemos. Y bueno, aprovechando estos 5 minutos que nos quedan, ahora sí,
¿Cómo lograr un marco de participación significativa donde el liderazgo juvenil tenga impacto público? Primero, un marco, ¿no? ¿Qué es un marco? Es esta serie de condiciones, de infraestructuras, incluso de habilitaciones, para que una persona joven, pongamos algo así, para no complicar demasiado las cosas, que desde los 18 años, una persona joven, por ejemplo, en México, pueda participar en las decisiones más importantes de su comunidad. Vamos a empezar por ahí. Primero, la participación y un marco de participación requiere diálogo, requiere comunicación. Y comunicación no solo es que la persona joven tenga un micrófono. La comunicación consta de un ciclo que se devuelve y se retroalimenta. Es decir, que la persona joven no solo sea escuchada, sino que obtenga una respuesta de sus comentarios a partir de quien puede tomar una decisión en su nombre o en su beneficio, ¿no? Cabe aclarar, yo no soy abogado, no soy nada relacionado a la conversación de hoy, soy maestro en innovación educativa y en emprendimiento educativo. Cuando una persona joven se sabe escuchada, sabe entonces que tiene la oportunidad de aportar nuevas ideas y de innovar. Tiene entonces la oportunidad de abordar un problema y sabe que si se preocupa por un problema, entonces debe poder transitar hacia la innovación o la ideación de una solución. Entonces, si ya quedamos claros y claras en que el marco de la comunicación es necesario, ahora toca las habilidades para poder expresar esa preocupación y elaborar aunque sea una idea de solución a esa problemática en conjunto con más personas. Eso supuestamente lo deberíamos poder aprender en la escuela. Y la escuela justamente los contenidos que nos ofrece es para interpretar la realidad de una forma en que podamos incidir en ella. La educación, se dice, es necesariamente una actividad que transforma. Una persona entra a la escuela sabiendo o no sabiendo cosas y debe de poder salir con el conocimiento de otras cosas nuevas que ahora va a usar en algún momento, ¿no? En alguna situación. Este marco entonces ya tiene comunicación y educación. Tenemos entonces este momento de la educación donde debe poder desarrollar todo eso que es necesario para poder transformar la realidad. Si se cumple o no se cumple, es un buen indicador de qué tan saludable es la vida pública de un país, me parece. Siguiente paso, además de la comunicación y la educación, es efectivamente la capacidad de congregarse con otras personas que si no piensan igual, al menos están dispuestos a hacer un esfuerzo colectivo, ¿no? Entonces, ya que nuestra persona joven de 18 años se ha logrado comunicar con su entorno y también hacia afuera, se ha educado para incidir en ello y ahora encuentra una comunidad que puede ayudarle con nuevas habilidades, con otros marcos de pensamiento, incluso con marcos de prestigio, porque es cierto, las juventudes también, una de las cosas que batallamos mucho es en los marcos de prestigio. ¿Quién está autorizado para elaborar soluciones? Bueno, probablemente la fuerza de una comunidad es algo que refuerza ese marco de participación significativa. Y finalmente, por sentar unos 4 pilares, sería la acción efectiva y la responsabilidad. En inglés es accountability, el rendir cuentas, ¿no? Ya tenemos todo, tenemos la comunicación, alguien nos escucha, estamos educados y preparados para hacer el cambio. Tenemos esa comunidad que nos respalda y nos apoya y ahora toca hacer las cosas y hacernos responsables de esa participación. No solo es de nuevo adquirir derechos y regreso a la noción de juventudes con obligaciones. Las juventudes también tienen la obligación de participar e incidir, pero también de monitorear el avance de lo que hacen. ¿Cómo monitoreamos el avance de lo que hacen? Podemos hacerlo en la vida pública a través de los representantes en las cámaras, podemos hacerlo a través de nuestras regidoras y regidores, podemos hacerlo también a través de instituciones de educación que tienen una fuerza importante en la vida pública y social y en general con nuestras propias comunidades, ¿no? ¿Cómo mantenemos la relevancia de la actividad juvenil que participa, se indigna, elabora una solución y también es responsable de hacerlo cada vez mejor? Eso para mí encierra la pregunta, la respuesta a la última pregunta, ¿no? ¿De qué manera las juventudes están liderando las transformaciones de sus contextos a nivel local y nacional? Justamente así. Un verdadero liderazgo no puede ser solo de palabra, porque entonces es más bien una retórica. Y una retórica sin acción es muy peligrosa, en general, en cualquier contexto.
tanto en el personal y más especialmente en el de un grupo de personas que se organiza, invierte recursos, invierte tiempo y existe en una sociedad. Si fallas constantemente a la promesa de impacto en la sociedad, entonces pues probablemente no vas a poder participar en la vida pública de manera significativa. ¿Cómo se construye significado? Haciendo que las personas noten que aquello que haces tiene una consecuencia y que esa consecuencia se repite en el tiempo. Si repetimos una consecuencia positiva a lo largo del tiempo, transitaremos una juventud que además se va preparando para ser adulta en la vida pública de un país o de un territorio o de una comunidad. Así se construye el tiempo. Y entonces la juventud para mí deja de ser esa etapa en donde ya no vuelves. Para mí la juventud se empieza a ver como ese episodio donde desarrollas una capacidad pública, política en el sentido de no partidismo, ¿no? Un partido lo agarras el día que tú quieras, pero una educación cívica la desarrollas, la ejerces, ¿no? Y finalmente así es como, pues, inspiras a más personas jóvenes a seguir tu ejemplo. Y sí, eso para mí es el liderazgo de las generaciones presentes, de las que vienen, que creo que vienen con todo, como decíamos hace un momento, y en suma, solo para también dejar como este recorrido. Juventudes son personas que tienen capacidad de desarrollar su educación cívica a través de la acción y la movilización y que además están sentando un precedente para las generaciones que vienen. Esa es mi respuesta integral para estas tres preguntas que me han gustado mucho también. Muchas gracias, David. Y bueno, creo que nos has dado bastante material para digerir. Por un lado, creo que te has referido también a esta parte de no hay una definición tal cual de juventudes, y esto no solo pasa en México, a nivel global, tanto desde la academia hemos dialogado bastante en qué significa ser joven, si es también algo emocional, si es algo físico, si es algo contextual, si es algo cultural, y esto da las limitantes incluso a la participación política, y me gustaría retomar de los estudios internacionales de paz y conflicto, la científica Siobhan McEvoy, ella habla de la territorialidad del conocimiento y refiriéndose a quién puede estar en la mesa de decisión. Y a veces cuando los jóvenes pasan, ¿no? Que dicen, es que esta persona no porque es muy joven, no porque no tiene experiencia. Y tal vez en eso caemos en esta cuestión de no ver a las juventudes con las experiencias de vida que tienen o centrarnos en la parte de los grados académicos. Y esto es a nivel global, no solo nos referimos a México. Y creo que algo que también conecta mucho con lo que dices es justamente el no haber una definición a nivel global o nacional. Hay una falta de indicadores incluso para hablar de las juventudes. Como no tenemos ese cohorte demográfico a diferencia de la niñez, por ejemplo, si ustedes se van al índice de la OCDE, cuando hacen estos análisis de datos sobre la ayuda internacional para el desarrollo, no hay componentes de juventud. Entonces es muy difícil medir a través de indicadores dónde están las juventudes, en qué parte se les apoya a nivel internacional. Y creo que ahí también me gustaría señalar un esfuerzo muy reciente que ha hecho UNFPA en México, el programa del Fondo Población para Naciones Unidas, um, a través de la inspiración que tuvo INJUVE hace algunos años. Iba a salir un índice de juventudes que al final no se ha publicado, pero UNFPA retoma esto y hace un índice, lo publicó hace poco, este índice de población hablando de juventudes. Y creo que ejemplos como ese han sido también son punta de lanza no solamente en el país, sino a nivel regional. Esto se está tomando como un ejemplo en la oficina de la región de UNFPA en Panamá para tratar de hacer índices que realmente nos permitan hablar de juventudes a nivel cuantitativo y estadístico, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante para la discusión de hoy, que refleja a nivel internacional y también pues a través de modelos de participación política. Vemos, por ejemplo, que la IPU, que ha hecho análisis al respecto, también dice que solo 36% de los parlamentarios a nivel global son personas jóvenes. Entonces, hay ahí también una cuestión por trabajar. La participación
participación política y que no sea solamente tokenística, como decías, no es solo una foto, no es solo un discurso, pero tiene que ser más real, y tiene que haber esos signos, ¿no? De que este conocimiento por parte también de las juventudes, de irlo adquiriendo, pero también que las personas no jóvenes vean este valor de las juventudes. Y esto se refleja a nivel internacional igual. Y haciendo esta conexión, voy a cambiarte un poco la pregunta 3 que teníamos, porque me gustaría también que hables, justamente hablando, pues vemos un multilateralismo también que ha estado en crisis estos últimos años y que también llega a ver cuestiones de cómo se apoya a las juventudes. Se ha hablado también justamente en esta participación política, no solo la participación requiere protección, la participación de jóvenes incluso requiere financiamiento, ¿no? Muchas organizaciones jóvenes en el mundo, tenemos reportes como en Search for Common Ground, a nivel global, que hablan que las juventudes son voluntarias la mayor parte del tiempo, pero en tu experiencia yo sé que has tenido la oportunidad de ir tanto a foros multilaterales, experiencias internacionales. ¿Cómo conectas esa participación que tienes a nivel local con esta exposición al multilateralismo o a conferencias internacionales? Muchas gracias, Lani. Bueno, como mi background es muy de practicante, ¿no? Yo he llegado al G20 a decir, a ver, muchachos, yo no estudié relaciones internacionales, así que probablemente lo mío va a ser muy intuitivo. Y resulta que lo intuitivo muchas veces es lo que trae de vuelta la conversación sobre el multilateralismo como una forma de colaboración entre sectores y entre naciones, territorios, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente creo que mucho del multilateralismo hoy tiene que ver con la sociedad civil. Y esta sociedad civil abierta que se conecta a través de redes, ¿no? Sabemos que el uso de las redes tiene sus ventajas y desventajas, pero una de las ventajas que me parece muy fuerte es la creación de comunidades que ya desdibujaron la frontera geográfica. Y poco a poco estamos experimentando un multilateralismo alternativo a los espacios diplomáticos, por decirlo así, ¿no? Para mí, por ejemplo, estos espacios del multilateralismo protagonizados por juventudes, las inquietudes sí son un poquito diferentes a las que, por ejemplo, salen en el comunicado final del G20. Yo estuve en el del año pasado. Este año no hay comuniqué para el Y20, que eso también me parece un síntoma importante. Pero bueno, hablando de mi participación el año pasado, yo puedo decirles, por ejemplo, que el uso de inteligencia artificial acordado entre naciones aparentemente tan disímiles es en realidad un llamado a que las tecnologías no se utilicen para la guerra, ¿no? Porque una inteligencia artificial que comande la guerra es un riesgo que creo que no aparece ni siquiera en el reporte del World Economic Forum, ¿no? El World Economic Forum, ¿qué te pone? Los riesgos que probablemente los tenemos de cara y de frente en los próximos 10 años, y aparecen cambio climático, polarización y malinformación entre los 5 más importantes, junto con otros relacionados con desigualdad. Pero las juventudes en espacios multilaterales traen, sí, la postura del gobierno de su país, por decirlo así, pero también tienen la perspectiva del uso de las tecnologías que vieron nacer, ¿no? Y las vimos nacer con un poco de curiosidad, ahora con un poco de temor, y probablemente ese temor nos inhibe de pensar en otros indicadores meramente económicos. El negocio de la IA es gigante, y si alguien llega a venderle a un gobierno una IA para la seguridad nuclear, híjole, es que yo estoy muy seguro de que alguien lo va a comprar, ¿no? Y que además va a ser una millonada y que además va a abrir un mercado nuevo. Pero ¿saben qué? A mí como persona que además está pensando en las generaciones futuras, me espanta que una máquina pueda regular el destino de las naciones si un día comete un error, ¿no? Errores los cometemos los humanos, pero por eso tenemos nuevos filtros. Y uno de ellos es el multilateralismo, esta hiperconectividad que hoy nos está dañando un poco por la hiperdependencia, pero también las y los jóvenes hemos podido generar acuerdos en espacios no tradicionales, con conversaciones no tradicionales. Entonces, para mí, de vuelta a la pregunta que hiciste, ¿no? El multilateralismo está encontrando espacios no tradicionales gracias a las juventudes, porque después del G20 y después del resultado de este año, vamos a buscar otros espacios, pero vamos a seguir colaborando, porque vamos a seguir participando en torno a las cosas
que más nos importan con perspectiva de futuro. Ahora, la exposición. Yo fui como delegado mexicano al White 20 el año pasado. Si yo digo, yo fui como delegado yucateco al White 20 del año pasado, probablemente estaría yo faltando un poco a la verdad, ¿no? Porque la realidad de Yucatán es que literalmente hay una tasa de desempleo tan alta que a pesar de ser el estado más seguro de este país, o el segundo o el tercero, tenemos también la tasa más alta de suicidios y que también aquí tenemos una de las tasas de violencia de género más extrañas y menos medibles, porque aquí la tradición de la violencia de género es muy difícil de medir. Tenemos los indicadores de denuncias, tenemos esos indicadores, pero ¿cómo llevas eso al G20 cuando tienes un contexto hiperlocal, además culturalmente diverso, con más de medio millón de personas mayablantes, donde ese espacio diplomático hablado en inglés no es compatible con la sensibilidad de un territorio? Entonces, no creo que necesariamente está encuadrado en la exposición. Yo puedo ir a hablar de antirracismo al G20, lo hice. ¿Hizo eco? No, porque probablemente no es el espacio. Entonces, ¿dónde hay otros espacios de multilateralismo que sí están ofreciendo una oportunidad de diálogo? Lo estamos ofreciendo, por ejemplo, en los campamentos de justicia climática. Más de 40 países juntos. No somos ahí representantes de nuestro país, pero somos representantes de la organización civil de nuestros países o de nuestras regiones. Y creo que ahí ese multilateralismo joven sí se reconvierte, sí se transforma y para mí es la siguiente gran promesa de una cooperación internacional. La sociedad civil a través de espacios no diplomáticos impulsados con juventudes. Muchas gracias, David, y gracias también porque nos hablas de cómo ven las juventudes estos espacios. Creo que también es buen recordatorio para afirmar que, bueno, en efecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México tiene esos espacios para la delegación juvenil. Recientemente se eligieron representantes para la Asamblea General de septiembre. Entonces, hay que, parte de lo que, de las juventudes, la participación, ahí hay espacios donde pueden entrar también que son muy valiosos. Y hablando de lo digital, me haces recordar también desde las teorías de paz y conflicto, se está hablando de justamente esta transición entre lo digital y lo in situ, lo que es análogo, porque las juventudes justamente tienen esta manera ya de interactuar distinta a las generaciones anteriores, donde adquieren posicionalidades que desde las teorías les decimos subalternas, no necesariamente están jerarquizadas, pero encuentran espacios distintos con sociedad civil a través de organizaciones internacionales o a través de los mismos estados para participar y que sus voces sean escuchadas. Entonces es también toda una corriente a explorar y cómo pues hacen eco o no, las mismas dinámicas incluso de poder o de relaciones en el espacio multilateral análogo, cómo se ven también en lo digital y gracias por darnos este ejemplo del G20. Voy a pasar la palabra a Georgia. Muchas gracias, Lani. También contamos el día de hoy con otro panelista, el doctor Jacobo Pombo, presidente del Global Youth Leadership Forum, quien es doctor en Ciencias Histórico-Jurídicas por el Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, y tiene una calificación de sobresaliente con laude en su doctorado. Posee un máster también en Asuntos Internacionales, Economía, Política y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es presidente del Global Youth Leadership Forum, principal foro global de diálogo intergeneracional en el que jóvenes líderes menores de 40 años participan dialogando con presidentes, ministros, expresidentes, CEOs de grandes empresas, de grandes compañías también, académicos, expertos y representantes de distintos países sobre los principales desafíos que afronta nuestra comunidad internacional. Asimismo, fue delegado del Gobierno de España en la sectorial de lo que estamos precisamente dialogando ahora, del White 20 en el G20 en 2014 y ha impartido conferencias, clases sobre relaciones internacionales en diversas universidades de Europa, China, América Latina, entre otros. En el sector privado cuenta con una dilatada trayectoria como asesor y consejero de empresas y gobiernos en el ámbito de la internacionalización y el asesoramiento estratégico en materia económica, comercial y de inversiones.
Adelante, Lani, tienes la palabra para comenzar con esta tercera ronda. Gracias, Juliana, y bienvenido, doctor Jacobo. Eh, Muchas gracias. Gracias por unirse a este seminario. Y bueno, quisiéramos también hacer algunas preguntas a usted de que desde la experiencia que tiene también tan vasta e internacional, no solo en México, en España y en distintos lugares, ¿de qué manera cree que la inclusión laboral y las habilidades de la revolución digital ayudan o ayudarán a las personas jóvenes a prepararse en un futuro? Y también, si tuviéramos que hacer 3 compromisos interinstitucionales desde los sectores de sector público, empresas privadas, academias o organizaciones de sociedad civil, ¿desde dónde cree que tendríamos que partir para asegurar mejores condiciones a las participaciones de las juventudes? Adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que es un auténtico privilegio estar con ustedes y creo que las preguntas que me ha planteado son tremendamente pertinentes y además están muy vinculadas, están muy unidas. Yo cuando pensaba hoy sobre qué podemos comentar, sobre cómo podemos abordar los desafíos de la juventud, de las nuevas generaciones a lo largo de los próximos años, precisamente lo que entendíamos era que lo fundamental es realizar un diagnóstico acertado sobre la situación en la que estamos viviendo. Es cierto que el diagnóstico en muchos organismos, muchas instituciones se ha realizado, pero hay que generalizar ese análisis certero sobre el momento que estamos viviendo, que es un momento de profunda transformación. Hablamos de profunda transformación no solo desde el punto de vista político, que muchas veces el debate o el discurso se centra únicamente en la cuestión política de tal o cual presidente, tal o cual cuestión arancelaria, sino que creo que la transformación va mucho más allá. Después de un periodo de lo que podemos considerar el proceso de globalización, y sobre eso hablaremos en el foro que tendremos en octubre en España, que ha sido verdaderamente exitoso y que ha generado prosperidad, desarrollo y oportunidades para todo el mundo a lo largo del último medio siglo. En este momento, precisamente por el impacto del proceso de globalización, de desarrollo tecnológico, tal y como lo planteabas, la globalización y el desarrollo tecnológico genera un fenómeno exponencial que nos dota de muchas oportunidades, pero también tenemos que ser realistas. Genera un gap muy grande de desigualdad. Cuando hablamos de las juventudes, probablemente la nueva generación tiene que entender que el mundo que vamos a abordar es un mundo completamente distinto al que hemos conocido hasta ahora por la aceleración o la rapidez de esas transformaciones que vamos a detectar en los próximos años. Incluso lo que podamos hoy analizar o diagnosticar no va a tener nada que ver con el escenario de punto de partida que vamos a tener dentro de 5, 10 o 15 años. Con lo cual, en primer lugar, como bien dices, es fundamental. Y aquí voy a contestar a las 2 preguntas a la vez. Es fundamental que entre todos realicemos un diagnóstico certero sobre cuáles son los desafíos, los retos de la formación, cualificación y generación de oportunidades para nuestras sociedades. En definitiva, ¿quién va a poder agregar valor en los próximos años al mercado? En segundo lugar, es imprescindible generar un gran pacto, y ahí hablábamos sobre cuáles son las propuestas o cómo se puede facilitar un gran pacto entre sector público, sector privado y académico para adaptar las capacidades o la formación en las distintas instituciones académicas de nuestros países a lo que va a demandar el mercado, no a lo que los burócratas o la gente del gobierno considera que es un plan de estudios más o menos acertado. En tercer lugar, hay que enseñar a la gente que el aprendizaje, el reaprendizaje, el aprendizaje continuo va a ser la principal característica que va a regir su vida profesional, precisamente por estos cambios que vamos a abordar. Y en cuarto lugar, sí que hay que encontrar un gran pacto, un gran acuerdo, un gran consenso. Yo no tengo la solución porque creo que la única solución o la única respuesta parte de la generosidad, pero no una generosidad tipo caridad malentendida, sino la generosidad de todos para entender que el poder articular sociedades sanas, sociedades cohesionadas y sociedades que generen prosperidad es la única salida que tenemos. ¿Cómo se puede hacer esto? Entendiendo que va a haber unas herramientas que van a acelerar de una manera significativa la capacidad de competitividad de las empresas. Con lo cual, los recursos no solo se pueden quedar en ese porcentaje de gente que son los accionistas o que son los cargos directivos dentro de la empresa, con unas condiciones salariales cada vez más depauperadas. Hay que hacer un gran pacto para, en primer lugar, dar esa formación y capacitación para que la gente tenga, por supuesto, las herramientas suficientes para responder a las necesidades del mercado y ser útil para las empresas. En segundo lugar, generar los marcos adecuados dentro del gobierno y generar las condiciones legislativas y normativas adecuadas para favorecer la inversión y el desarrollo económico. Y en tercer lugar, hay que favorecer el que la productividad o los
méritos de los trabajadores se vean recompensados de una manera más directa. Hay que ver cómo se articulan esas respuestas para que el que más trabaja tenga más resultados y no desincentivemos el que las personas que agregan más valor puedan quedar fuera del mercado. Dicho lo cual, también hay un gran desafío que también vamos a analizarlo y a mí me preocupa mucho, y es el contexto actual. Yo creo que el momento en el que estamos, como decíamos, después del medio siglo de globalización, es el que está definido como deglobalization, un proceso de, en castellano, no sé si bien o mal traducido, podría ser desglobalización, y lo que hay que ver es cómo las grandes empresas multinacionales que han realizado planes estratégicos a 10, 15, 20, 25 años van a poder reconfigurar o redefinir sus actuaciones con un marco arancelario cada vez más complejo, con unas guerras comerciales tremendas y con nuevos actores emergentes. Esta semana hemos visto la reunión del presidente ruso con del presidente chino con el presidente indio, y justo lo que planteaban era eso: nosotros dos representamos a la mitad de la población mundial y el dragón y el tigre se tienen que juntar para que el sur global emerja. La realidad es que vamos hacia un mundo multipolar donde todos estos nuevos actores tienen unas capacidades técnicas enormes, tienen una competitividad enorme y van a ser players reales en los próximos años. China ya lo es a día de hoy y la India estamos hablando de 2040, 2046 como el año en el que emerja como actor económico relevante. Entonces tenemos primero que entender hacia dónde vamos, que mucha gente todavía está dando los últimos coletazos y se resisten a reconocer que este mundo bipolar o este mundo unipolar, dependiendo cómo lo consideremos, donde Estados Unidos es el hegemón global, la Unión Europea como segundo actor y el resto del mundo más o menos pues arrastras, no juegan en el tablero global. Vamos a vivir en un mundo donde va a haber múltiples actores jugando, donde las alianzas se van a reconfigurar y donde tenemos que entender cómo rehacer ese modelo de relación entre nuestras naciones y las propias empresas con los países. Entonces, básicamente, a modo de resumen, es hacer un buen diagnóstico, generar las condiciones en el país para tener desarrollo, prosperidad y servicios básicos para nuestra población, porque la cohesión social es fundamental. En México, y justo estoy ahora en México, estábamos hablando de la importancia de incorporar lo que ha sido el éxito de la Unión Europea y que lo vamos perdiendo, incorporar una clase media sólida y fuerte que sea el sustento de nuestra sociedad. Pero si no somos capaces de integrar el mayor número de gente posible al desarrollo, vamos a tener un problema a medio y largo plazo. Con lo cual, dar la formación, generar las condiciones laborales para que la gente se incorpore, dar las herramientas para que estén preparados para lo que viene y favorecer en la medida de lo posible que las empresas se puedan desarrollar tanto a nivel nacional como internacional, saliendo fuera y recibiendo inversiones internacionales. El cómo se reconfiguren esas alianzas o el cómo se repiense el modo en el que las naciones y las empresas se relacionen van a ser fundamental para entender las oportunidades que le daremos a nuestra ciudadanía. Y ojalá que sean capaces de hacerlo bien y no se quede solo el beneficio en los poquitos que están en la parte de arriba de la pirámide. Muchas gracias, doctor Jacobo. Y bueno, todos estos elementos, tanto la tendencia a desglobalizar, la cuestión tecnológica, creo que entra totalmente en el marco de las juventudes. Estoy pensando incluso en otras preguntas, por ejemplo, pensando en que incluso en el cohorte demográfico, porque sabemos que las juventudes, sobre todo en África, no tanto en América Latina, van a crecer en esos años de los que usted está hablando, en este desarrollo de formación, de desafíos, cómo profesionalizamos. ¿Cómo ve este rol también de las juventudes en estos marcos, ¿no? Y cómo cree que los gobiernos pueden integrar a las juventudes no solamente en la participación política de la que hablamos, pero también que sean integrados a la economía formal, que sean integrados a lo que necesitan para tener una vida digna como líderes también de sus comunidades? Pues yo creo que justamente el desarrollo tecnológico es el que va a venir a transformar ese bono demográfico que tienen determinados países, especialmente países del sur global. Nosotros estamos trabajando a nivel mundial. Como decíamos, tenemos un evento en África, en Marruecos, el GIELF de África, y te das cuenta que precisamente lo que ha cambiado es eso, es que los jóvenes africanos, que tenían un bono demográfico muy importante, pero no tenían acceso a formación, capacitación, movilidad, etcétera, etcétera, eso se ha cambiado. Se ha cambiado precisamente por las oportunidades que dan el acceso a las nuevas tecnologías, vuelos baratos, planes de intercambio educativo entre universidades. Entonces, evidentemente, este es un desafío muy importante porque, por otro lado, en las sociedades occidentales lo que vemos es un déficit de natalidad muy, muy importante. El otro día estábamos viendo que la tasa de reposición en España para que las pensiones fueran sostenibles estaba en 2,1 hijos por madre y actualmente estamos en 1,2 hijos por madre. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Hay muchos factores que están impactando la cuestión de la natalidad. Probablemente somos sociedades más acomodadas, probablemente pues las carreras profesionales dificultan el que se pueda compatibilizar la vida laboral y familiar, pero también hay otro tema que yo creo que es fundamental, que es el tema de la cuestión salarial. La precariedad o la reducción de la capacidad económica de las clases medias en las sociedades occidentales, especialmente después
pero es una tendencia que se ha venido dando, pero especialmente después de la crisis del 2012, con todos los ajustes que vinieron posteriores, hacen que la gente no tenga capacidad económica o financiera para, con la percepción que tienen de estándares mínimos de calidad de vida, poder desarrollar una familia con 3, 4 o 5 hijos. Eso en África, evidentemente, o en países de América Latina todavía no se da, en Asia exactamente igual, y creo que es muy importante. Se van a ir incorporando si se genera lo que hemos dicho antes, si sus países les dotan de oportunidades, si hay unas normativas básicas, si tienen formación, si tienen un marco regulatorio que les favorezca, si pueden intercambiarse y poder colaborar con otro tipo de empresas. Entonces yo creo que la atracción del talento va a ser el gran desafío en los próximos años. Los países que tengan esa capacidad para atraer talento, venga de donde venga, son los que van a ir para adelante y los otros se van a quedar un poquito atrás. Entonces, por eso creo que es fundamental que los gobiernos sienten las bases del marco normativo, que el sector privado, como decíamos, bueno, la educación, evidentemente, se les da las herramientas, el sector privado colabore en ese ámbito y vaya abriendo espacios también para generar oportunidades. Una cosa que no he dicho en todo este proceso y que es muy importante porque la doy por sentado, pero a veces es cierto que cuando hablamos sobre todo con las juventudes se nos olvida la responsabilidad. Tiene que ocurrir todo esto que he dicho, pero es la responsabilidad de los jóvenes. A mí no me sirve, los jóvenes no me dan oportunidades, pero estoy en el sofá de mi casa sentado. Los jóvenes tienen que tener la responsabilidad de ser proactivos, de pelear, de trabajar y de tratar de buscarse esas oportunidades y aprovecharlas. Porque muchas están. Y es verdad que se genera otro fenómeno en este momento, que hay tal avalancha de información que muchas veces yo tengo la sensación de que alguna gente está más desinformada que nunca. Porque antes tenías 2, 3 fuentes de información y sabías por dónde tenías que ir, mientras que ahora se pueden perder. Pero es un esfuerzo coordinado entre todos, responsabilidad de los jóvenes, esfuerzo, trabajo, que entiendan que el mundo ahora mismo nos da muchísimas oportunidades, pero también nos exige mucho, los mercados son hipercompetitivos y los discursos tienen y esto va a ser controvertido porque ahora mismo lo que se está debatiendo es reducir jornada de trabajo y todo este tipo de cuestiones. Pero la gente tiene que, especialmente en los inicios, la gente joven tiene que entender que toda la vida, para abrirse un espacio, para consolidar una carrera profesional, esfuerzo, trabajo, sacrificio, formación y aprovechar las oportunidades. Muchas gracias, doctor Jaco. Y creo que aquí coinciden tanto usted como David en esta parte de formación, esta parte de ser proactivos como juventudes. Los espacios están, hay oportunidades. Es cierto que también hay limitantes, pero sí, sí hay oportunidades y hay que tomarlas aprovechar esa edad joven para hacer apropiarse de ellas. Y le agradecemos mucho su participación. Y bueno, vamos a abrir el panel a que nuestras personas participantes en la sesión de hoy puedan hacer 2 preguntas. Eh, Veo que ya les escribieron en el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, tenemos también esa sección de preguntas y respuestas para que podamos tomarlas y que puedan dirigirse hacia nuestros panelistas. Estefanía o Carla, no alcanzo a ver yo si hay preguntas en la moderación. Todavía no hemos recibido ninguna. Pues podemos seguir hablando contigo, no hay problema. Si tienes preguntas tú. Vamos a hacerlas entonces. Ya nos llegó una. Vale. Bueno, se las hago a ambos. ¿Cuál es la importancia de tener modelos educativos que se centren en el desarrollo de habilidades blandas en las juventudes? ¿Quién quiera empezar? Pues yo, si queréis, encantado. Yo creo que es fundamental y justo esta semana que hemos estado llevando a cabo varias negociaciones aquí con distintos actores en el sector empresarial, sector público, constituyendo compañías y demás, te das cuenta precisamente de eso, que a lo mejor en nuestra generación, que nosotros ya somos más mayores que vosotros, se han centrado mucho en las capacidades duras y llegas con gente que tiene una capacidad o un conocimiento técnico espectacular, pero no es capaz ni siquiera de dar una sonrisa, estrechar una mano o quedarse 5 minutos a tomarse un café con su interlocutor. Entonces creo que eso es algo que se debería, evidentemente es innato, a ciertas personas se le dan mejor pues las habilidades sociales o los soft skills y demás, pero creo que es fundamental que se incorporase. Es cierto que no es fácil, porque precisamente por ser intangibles es muy difícil poder desarrollarlo. Hay gente que es incapaz de tener habilidades sociales o de tener capacidad de relación o tener capacidad de entender o empatizar con el otro, pero creo que resulta imprescindible, en primer lugar, que los
sistemas educativos lo incorporen y, en segundo lugar, que todos nosotros, o sea, que nos llegue esta información de la importancia del soft skills para que a nivel particular cada uno de nosotros lo vayamos entrenando. Es muy importante, especialmente en un mundo tan complicado como este, en el cual todo da la sensación que cada vez que entras en una sala de juntas vas a la guerra. Cuando encuentras a alguien que sonríe y que no lo plantea como una guerra, la verdad es que se facilita muchísimo esa relación. Muchas gracias, doctor Jacobo. David, ¿quieres Claro que complementar? sí, y aprovecho para saludar al doctor Jacobo. Un gran abrazo desde México. Es enorme. Gracias. A ver, un modelo educativo también corresponde a una pedagogía, ¿no? Como bien lo dice el doctor Jacobo, también tiene que ver con qué se aprende, cómo se aprende y cómo se efectúa en la vida diaria, ¿no? De las personas que han aprendido ese set de habilidades. Pero también corresponde a un modelo, a una pedagogía que da los valores que nutren el modelo educativo. Entonces, la importancia de tener modelos educativos que también se orienten al desarrollo y el florecimiento humano son fundamentales también porque vamos a tener personas más preparadas también para distinguir, por ejemplo, la información maliciosa de la verdadera y bien intencionada, para personas que están listas para la colaboración creativa entre sectores y no en la hiperespecialización de un solo marco de trabajo. Entonces, en un mundo que también, como dice el doctor Jacobo, tiende a la multipolaridad, vamos a necesitar aprendizaje intercultural, aprendizaje también basado en la empatía. Vamos a definitivamente fomentar la colaboración, porque de otra forma tenemos el gran riesgo de que una hiperpolarización fomentada por una industria que no apunta al florecimiento humano, ese es, creo yo, el gran peligro que nos enfrentamos si carecemos de modelos educativos que nos preparen para ese escenario. Muchas gracias, David. Y le agradecemos al maestro Mauro Adelar por la pregunta. Y voy a tomar solo una más para que podamos concluir después. Eh, Tenemos esta pregunta desde sus posicionalidades y sus frentes de acción. ¿Cuáles son los principales retos de los próximos años para los líderes jóvenes y qué características han visto que las nuevas generaciones tienen al momento de formar liderazgos? Y les damos 1 minuto y medio a cada quien para responder. ¿Quiere ir primero, doctor Jacobo? No, por supuesto, usted adelante, por favor, faltaría más. Bueno, muchas gracias. Em, Futuros líderes jóvenes. Vamos a pensar en quienes tienen en este momento 18 años. Tienen demasiada información sobre crisis planetaria, que abarca, pues, ahora sí que el espacio físico y el espacio social. Creo que son hiperconscientes y que ahora necesitan más acercarse también a las comunidades que los van a apoyar. Salud mental es un nuevo gran tema dentro del liderazgo y también salud social. Cómo promovemos que estas nuevas generaciones entonces sean conscientes de cómo mantener el bienestar del planeta más el bienestar de sus equipos. Creo que ese es el punto de inflexión que estamos viendo cada vez más frecuente y que el cambio climático va a ser y seguirá siendo la gran agenda en todos los sectores. Doctor Jacobo. A mí me parece impecable, tal y como lo ha planteado el maestro. Yo simplemente añadiría una cuestión que creo que va a ser muy importante en los próximos años, precisamente por el clima de polarización que estamos observando a nivel internacional y cómo las redes sociales radicalizan los discursos. Creo que los desafíos, tal y como se ha planteado el maestro, están orientados en esa línea. Creo que básicamente son los desafíos tradicionales que han tenido los liderazgos, que enfrentan situaciones muy complicadas, pero yo introduciría una que es la vocación de servicio real y la ética pública. Creo que es muy importante que entiendan que ante esta avalancha de mensajes negativos, mensajes de corrupción, mensajes, no todos son reales. Yo evidentemente creo que la corrupción hay que condenarla de una manera tremenda, pero lo que estamos observando es que se está enfangando el campo de juego para todos y para todo el mundo, y lo que va a hacer la diferencia es las personas que verdaderamente tienen una vocación de llevar adelante sus proyectos de una manera ética y dirigir a sus comunidades en ese sentido. Con lo cual creo que en un campo de juego tremendamente enfangado, en un momento donde la desinformación es una de las principales características, tener una buena información, saber qué es lo que quieres hacer con tu liderazgo, cómo quieres transformar tu sociedad, tu realidad, es fundamental para poder ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones. ¿Puedo Muchas, agregar una oración a eso, Lani? Y que no desconozcamos el conocimiento generado en generaciones anteriores. Realmente tenemos que trazar un continuum porque no podemos empezar de cero, no podemos en este momento. Entonces, abrazar la intergeneracionalidad es otra de las cosas que me parecen sumamente importantes.
Gracias, David, sin duda, y buen cierre. Y les agradecemos, doctor Jacobo, maestro David, por tan rica participación desde sus experiencias y les deseamos también que puedan seguir contribuyendo al trabajo de las juventudes y al trabajo del multilateralismo desde sus esferas. Y con esto paso la palabra a la doctora Georgiana. Muchísimas gracias, maestra Lani, por esta impecable moderación y por supuesto a nuestros panelistas de lujo y por supuesto a nuestro presidente de Comexi por apoyarnos para la realización de este webinar. Y sin lugar a dudas, si me permiten, voy a realizar las palabras finales porque indiscutiblemente cada día vislumbramos una dinámica sociedad internacional que no está exenta de crisis. Ya lo hemos comprobado con los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Y sobre todo hemos visto que hay un lack of leadership, esta falta de liderazgo, pero también al mismo tiempo la irrupción de diversos liderazgos jóvenes, como lo hemos visto en Austria, como lo hemos visto en Nueva Zelanda y bueno, diferentes naciones que también están dando paso a estos líderes jóvenes que también están pues impulsando iniciativas y proyectos para beneficio de sus sociedades. Y si me permiten, voy a hacer un pequeño repaso acerca de lo que se ha tratado en este webinar, especialmente por la primera participación del maestro Mayoral, que mencionó precisamente el tema de la edad de la juventud y la dificultad para definir a las juventudes. Mencionó también la relevancia de la participación de las iniciativas, incluso en diferentes modalidades en nuestra ciudad y a nivel mundial. Habló acerca de la educación y, por supuesto, del conocimiento, de los retos que tiene la inteligencia artificial, incluso hasta la parte armamentística y la hiperconectividad a la que se enfrentan nuestras juventudes. También mencionó acerca de la pedagogía, del modelo educativo, la salud, la salud social y bienestar y, por supuesto, también la definición de un cambio climático en la que mencionaba que era interesantísimo abrazar la intergeneracionalidad. Por otro lado, la maestra Naya habló acerca de la territorialidad del conocimiento, que es precisamente uno de los principales retos a los que nos enfrentamos las juventudes, sobre todo quien está en la mesa de la toma de decisiones en la actualidad y en el futuro. Habló acerca también de las políticas nacionales con los diferentes países, el bono demográfico, la informalidad para insertar a la economía a las juventudes, entre otros. Mientras que el doctor Pombo habló acerca del gran pacto entre los sectores público, privado y académico para lograr una mayor capacitación y formación de estas juventudes, mejorar por ejemplo, las condiciones laborales con alianzas estratégicas y un mayor desarrollo tecnológico, sobre todo enfocado a las soft skills. Y por supuesto no podemos dejar de hablar, sobre todo en este ámbito tan internacional que el Consejo Mexicano nos ha proporcionado, de una de las principales cuestiones que todavía no se ha desarrollado en nuestro país y que está todavía en discusión, que es la Ley General de Juventudes de México y la firma del Tratado Internacional de los Derechos de los Jóvenes a nivel mundial. Estamos todavía desarrollando este tipo de cuestiones y son dos de los principales grandes retos que enfrentamos hasta el día de hoy. A todos les agradecemos su compromiso, su participación y antes de cerrar me gustaría dar la palabra a nuestro presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el doctor Héctor Cárdenas, para que tenga a bien cerrar y concluir este panel tan interesante y agradecerles nuevamente su participación y apoyo. Muchas gracias, Georgiana, por el resumen tan completo y útil de todo lo que se dijo el día de hoy. Y quiero agradecerles a todos los panelistas por haber participado, al doctor Jacobo Pombo, a la maestra Lani Mireya, al maestro David Mayoral y obviamente a ti, Georgiana, por la organización y siempre a nuestro equipo de Comexi que logra organizar estos eventos y ponerlos a disposición de nuestra membresía. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales es su casa, es el espacio privilegiado para discutir sobre los grandes temas que enfrentamos en el mundo y que afectan a México y cómo México también tiene una influencia en el mundo. Así es que les doy la bienvenida siempre a este espacio y tenemos una serie de eventos que vienen en las próximas semanas y meses. Entonces, por favor, no se desconecten, síganos. Y a mí me va a dar mucho gusto también estar en Santander en un poquito más de un mes en la conferencia anual del Consejo. Así es que muchas gracias por esa invitación también y nos estamos viendo. Gracias a todos.